Como sabéis, esta fecha no siempre coincide en el mismo día del calendario oficial. La razón es porque los judíos, en su tiempo, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús y anterior, tenían un calendario que era el calendario que se basaba en el periodo lunar, es decir, el mes lo que tenía era 28 días. Para ajustar con el calendario oficial y saber exactamente cuándo era el domingo de resurrección, en el primer concilio de Nicea en el año 323 después de Cristo, se determinó para toda la cristiandad fijarlo de la siguiente forma, es muy facilito. Primero nos fijamos en el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es el primer día de la primavera. Es el día, equi igual, nocio, noche, en que las noches y los días tienen la misma duración. Coincide con el 19, 20, 21 de marzo. Equinoccio de primavera. A partir de ahí buscamos el primer plenilunio, es decir, la primer día que hay luna llena. Y después, cuando tenemos eso, el siguiente, el primer domingo después de esto, y ese es el domingo de resurrección. Muy bien, pues primero de todo quiero saludar también a los hermanos y hermanas y amigos y amigas que nos están siguiendo a través de internet. Y quiero acordarme de Gumer, de Enar en Jumilla, de Gloria en Málaga, de Javi Flor en México, de Manuel con su sombrero tan chulo donde esté, y de todos aquellos que tendréis la bendición, como la tenemos nosotros, de compartir el mensaje de la palabra de Dios que hoy el Señor ha puesto en mi corazón. Al hacer tantos saludos, me identifico con Pablo cuando en las cartas dice y saludo a fulanito, a menganito. Es bonito, ¿verdad? Saludar a los hermanos. Muy bien. Hoy vamos a tener vamos a basar el mensaje en Juan 11. Juan 11. Voy a pedir una cosa antes de seguir. Y es, si alguien puede poner el púlpito aquí, en lugar de ahí. Gracias. Muchas gracias. No ha sido mucho problema, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues es porque me está dando la corriente y hay que dejarlo así, por seguridad. Muy bien, muchas gracias otra vez. Bueno, pues decía que vamos a basar hoy el mensaje en el texto, que es un texto largo, que está en Juan 11, pero no lo vamos a hacer completo. Es decir, vamos a tener desde Juan 11, desde el 1 hasta el 44. Lo vamos a leer por partes y, como sabéis, es el texto de la resurrección de Lázaro. En realidad, decía Ruth que hoy no seguimos el estudio sistemático de Mateo, pero en realidad, de alguna manera sí, porque esto continúa todo lo que estamos viendo, es decir, todo lo que va a ocurrir, dice que estaba cerca la Pascua ya. Y si os fijáis, es lo que estamos llegando también con Mateo. Y hablamos de la muerte, ¿verdad?, y resurrección posterior de Lázaro. La muerte es una ausencia. Es una ausencia que duele mucho. Porque cuando un ser querido se va, deja un espacio que, por mucho que digamos que lo llevamos en el corazón, y es verdad, y los recuerdos, pero muchas veces buscamos el verlo cruzar una esquina al que se ha ido, la que se ha ido. Deja un espacio, es una ausencia, una terrible ausencia. Y es terrible y es triste y provoca sufrimiento, porque en realidad Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para tener vida eterna con Él. La muerte es causa del pecado, es una consecuencia del pecado.
Y esto es importante tenerlo claro. Si leemos en 1 Corintios 15, 26, hoy he traído la Biblia en papel y tardo más en buscarla que cuando llevo la tablet. No, el siguiente lo busco con... Es que además tengo una Biblia que me la he comprado nueva, que tiene el papel este de seda, que cuesta mucho trabajo. Muchas gracias. Que cuesta mucho trabajo pasar, se quedan las hojas pegadas. Vale. Habla sobre la resurrección de los muertos. Y en este texto, lo que te digo, no hay quien desdoble la hoja. Fue una compra no muy acertada. Ahora. Dice así, en el versículo 22, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en el 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, aquí está hablando, ¿verdad? Voy a dejar una señal, algo para que luego no me cueste trabajo volver a él. Está hablando del que el pecado entró por, o sea, la muerte entró por el pecado de un hombre, por Adán, ¿verdad? Adán y Eva. Y dice que también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en el 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es una ausencia terrible y es una consecuencia del pecado. Dios no planeó la muerte como parte del ciclo de vida de las personas, sino la vida eterna en su presencia, gozándonos de esas bendiciones de estar en la casa del Padre. Si vamos al libro, no lo voy a leer, lo voy a resumir, al libro de Ruth, nos cuenta la historia de un hombre que se llamaba Elimelec, que estaba casado con una mujer del pueblo de Israel que se llamaba Noemí, y que hubo un hambre en tiempo de los jueces, hubo un hambre en Belén, que era la localidad donde ellos vivían y donde tenían sus tierras que cultivaban, y como estaban empobreciendo decidieron emigrar, como hoy en día ocurre y algunos de vosotros lo habéis hecho. Y se fueron a un territorio extranjero que estaba cerca, se llama Moab. Y allí vivieron durante 10 años. Pero el marido de Noemí, Elimelec, murió. Y los dos hijos, que se llamaban Malón y Kelión, se casaron con dos moabitas, con dos extranjeras para ellos, claro. Pero también los dos hijos murieron, la muerte. Todos sabéis la historia de que pasados los 10 años, pues Noemí oye que se ha acabado el hambre allí, que otra vez vuelve a ser una tierra productiva, la tierra donde ella vivía en Belén, y se vuelven. Le dice a sus nueras que se queden allí, y Ruth dice que no, que ella se va y que su tierra será su tierra, su pueblo será su pueblo y su Dios será su Dios. Cuando entran en Belén se conmocionó la ciudad y dijeron, ¿no es esta Noemí? Y ella al oírlo dijo, no me llaméis más Noemí, llamarme Mara, porque estoy en amargura. Es decir, la muerte causa mucho dolor. Noemí significa placentera. Dice, llamarme Mara, que significa amargura, porque estoy en dolor.
Pero todos conocemos la historia como Dios la bendice y vuelve a ser esa Noemí placentera y cómo su nuera Ruth, una extranjera, una inmigrante, en este caso al revés, ahora para la tierra de Israel, se casa con Booz, que era pariente de Elimelech, y tienen un hijo que se llama Obed, y de Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí tiene un hijo que se llama David, y de él, de su descendencia, nacería Jesús. ¡Qué bendición! Dejaría de ser Mara para ser nada menos que una pariente de Jesús. Ruth, ¿verdad? No Noemí. Ruth, su nuera. Pero ella, que se llamaba Noemí, que significa placentera, tendría la bendición de ver a su nuera en la línea de Cristo. No lo vería, pero sería una realidad. Y ya más cerca de nosotros tenemos a un poeta que todos conocéis, un poeta español que se llama Miguel Hernández, que tenía un amigo con el que se llevaba muy bien y al que quería mucho, que se llamaba Ramón Sigé, y murió de repente. Miguel Hernández hizo un poema, una elegía, que está cargado de sentimiento. Y no lo voy a leer entero, voy a leer alguna partecita. Y dice: yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Qué dolor, ¿verdad? La poesía tiene un algo y es que te hace sentir el dolor que él tenía. Y ese dolor lo dice un poquito más adelante, dice: no hay extensión más grande que mi herida. O sea, no hay extensión en la tierra más grande que su herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. La muerte, la ausencia. Decía también, dice en su poema, porque él quería hacer algo que él no podía hacer, pero gloria a Dios, Cristo lo hizo, lo veremos después. Dice: quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Desamordazarte. Recordemos esto porque luego con Lázaro ocurrió. Y regresarte. Pero él no podía hacerlo. El dolor de la muerte. Y ahora sí vamos a ir al texto que nos ocupa, en Juan 11. Y dice así. Y vamos a empezar leyendo desde el 1 al 16. Y le voy a pedir otra vez a Vicente, si haces tan amable, de leerlo, si lo puedes leer aquí, quizá con el micrófono. Está aquí si quieres o ahí, cuando tú quieras. Del 1 al 16. Sí, el 16, por ver. Vale. Muy bien. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Marta y de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos:
vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. El 17, ¿no? ¿Está ahí? Gracias. El anuncio de la muerte es una señal que es el poder de Cristo sobre la muerte. Jesús, cuando recibe la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, se queda en Perea 2 días más. Él estaba en Perea, que es una región que está entre el mar de Galilea y el mar Muerto, al este del Jordán, es la actual Jordania. Dice que Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Realmente no entendían mucho de lo que estaba pasando cuando llegan y le dicen que Lázaro está enfermo y él no va. Y este texto, que solamente se encuentra aquí en Juan, nos habla de una familia muy querida por Jesús, que es la familia de Marta, María y Lázaro. Lázaro solamente aparece aquí. Marta y María sí aparecen en los sinópticos, pero Lázaro no, su hermano. Y dice que esa María, dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Un poquito más arriba está, al principio. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y entre paréntesis dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Curioso que esto aparece después. Pero esto no es nada, no es ninguna cosa, ningún error. Muchas veces podemos hablar de una persona que quizá no conocemos mucho, pero sí conocemos a su hermano. Por ejemplo, si hablamos de un tal Pablo, imaginamos que tiene una hermana que se llama Elisa, y entonces para localizarlo decimos, sí, esa Elisa es la que vino el otro día a comer con nosotros. Entonces, tú estás hablando de alguien, una cosa que ocurrió hace un medio año, y lo asocias con otra persona y para identificarle le dices, sí, la que vino a comer el otro día. Eso es normal, no es ninguna extrañeza. Muy bien. Jesús se queda allí, en un lugar que estaba a unos 33 kilómetros de Betania. Betania estaba a 2.700 metros, casi 3 kilómetros de Jerusalén. Y Jesús siempre acostumbraba, según leemos en la Biblia, cada vez que iba a Jerusalén se quedaba en Betania con sus amigos. Entonces, contamos 2 días que se quedó Jesús después de que le dijeron que Lázaro estaba muy enfermo, que le avisaron. Luego, desde donde estaba, en Perea, hasta Betania, que había 33 kilómetros, calculemos como mínimo otro día. A una velocidad que es la normal de 5 kilómetros por hora caminando a buen ritmo, supone 6 horas. Y 6 horas es un día de camino, descansando, claro.
Ya tenemos 3 días y otro más que a lo mejor intervino serían los 4 que después veremos cuando llegó a donde estaba sepultado Lázaro. No me voy a centrar en algunas partes del texto porque esto no es un estudio bíblico, sino en la palabra que el Señor me ha dado. Entonces seguimos. La conversación con Marta y María. Y ahora vamos del versículo 17 al 37. Y le voy a pedir a algún voluntario o voluntaria que venga al frente para leerlo. Del 17 al 37. Si lo quieren ver de tu Biblia, perfecto. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? El dolor. Aquí vemos el dolor, el luto. Llevaba 4 días muerto. En aquel tiempo era costumbre hasta que todos se reunieran en la casa donde estaba el muerto, hasta que lo enterraban. Después de ese tiempo que siguieran tiempo acompañando a la familia, inclusive había plañideras que se pagaban para que estuvieran allí. Pero debía ser muy, muy popular esta familia porque había venido gente de muchos lugares a consolar a las hermanas. Había dolor. Es un dolor grande. Las hermanas lloraban. Quizá cuando perdemos a un ser querido decimos: si es que yo no le dije lo que le tenía que haber dicho, no le pedí perdón, no le dije cuánto le quería, no le dije. Miguel Hernández termina el poema con unos versos preciosos, sencillos, pero que llegan al alma. Y dice, refiriéndose a Ramón Sigé, su amigo que había muerto, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. El dolor. Marta y María le hacen un reproche a Jesús, pero cuidado, le hacen un reproche amoroso, un reproche de alguien que querían mucho a Jesús y que lo consideraban, se postraban delante de él. No es decir: oye, si tú... No, cuidado. Es decir, era: Señor, si tú podías haberlo sanado. Es algo que es comprensible, una reacción así, ¿verdad?
Y Marta, que es la primera que ve a Jesús, que acude a él, y le dice que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Eso quiere decir que ya creían que Jesús podía sanar porque lo había visto. Pero también indica que ella no, o podría indicar, no lo sé, esto es una suposición, no tenía muy claro de que Jesús pudiera resucitarlo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aunque dice después, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Esto puede indicar que ella sí creía que Jesús le podía resucitar, o que simplemente era una señal de reconocimiento de que él seguía siendo ese Hijo de Dios en el que creía. Y le dice Jesús, tu hermano resucitará. Estoy en el versículo 23, para el que lo quiera seguir. ¿Y cuántos hermanos hemos ido a un tanatorio, a un sepelio, y hemos hablado con todo el corazón, diciendo que tu ser querido resucitará y lo volveremos a ver? Claro que lo hemos hecho, y muy bien hecho. Pero cuando cuando Marta oyó lo que le decía Jesús, de que su hermano iba a resucitar, pensó que era esa frase que se dice normalmente. Y dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lo hemos leído en 1 Corintios, ese texto que me tira una hora hasta que he conseguido con la Biblia. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando terminemos la exposición, yo voy a hacer una serie de preguntas sacadas que comenzará con esta. ¿Crees esto? Vamos a tener en mente esas preguntas. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Luego le dice, vuelve donde estaba a casa de la familia y le dice Marta a María, mira que el maestro te llama. El maestro no había entrado todavía en la ciudad. María se va. Los familiares, o vecinos, amigos se van con ella. Dicen, y ese va a la tumba. A llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, le dijo lo mismo, ese reproche se lo dijo. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, que sabía que lo iba a resucitar, porque lo había dicho anteriormente cuando le dijeron que estaba enfermo, él no solo duerme. Y cuando dijo eso, estaba pensando, era un recurso literario para decir que iba a resucitar. Jesús lo sabía. ¿Y por qué? Al verla llorando, versículo 33, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Porque duele, porque la muerte duele, y porque duele ver a los seres queridos sufriendo, como las hermanas, porque todo eso duele. Y aquí vemos una prueba de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que puede compadecerse de nosotros porque Él sufrió como nosotros. Y siendo, como hemos visto en Filipenses, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús, y le dice, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró.
el versículo más corto de toda la Biblia, aunque esto no es muy significativo, porque la división de la Biblia en versículos se produjo en el año 1555, no ahora. Pero bueno, un detalle. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y vamos ahora a la siguiente parte, que es la resurrección del 38 al 44. Y creía que venía Juan a leerlo. Abraham. Del 38 hasta aquí, hasta aquí. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bien, Jesús ordena quitar la piedra. Vamos a leer en Mateo 28, desde el primer versículo, otra piedra. Lo voy a buscar en mi teléfono con permiso para acabar antes. Y dice así, os dejo que lo busquéis, Mateo 28. Y este está hablando de la muerte y resurrección de Cristo, ¿eh? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. ¿Quién removió la piedra aquí? Un ángel, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, cuando Jesús resucitó, el ángel removió la piedra no para que saliera Jesús, Jesús ya había resucitado. Era para que entraran las mujeres y vieran que no estaba allí. ¿No tenía Jesús poder para, cuando llegó frente a la tumba de Lázaro, haber hecho que la piedra se dividiera en 1000 pedazos o que se moviera? Sí, lo tenía, por supuesto que sí. Sin embargo, le dijo: quitad la piedra. Esto es un detalle importante. Y ellos lo hicieron. Pero primero Marta, que ya digo, yo creo que tenía sus problemas con lo de la resurrección, de creerlo del todo. Porque ella dijo: pero Señor, hace 4 días y he de... Pero lo hicieron. Y entonces aquí hay una oración preciosa, preciosa, que está en los versículos 41 y 42.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Llamó al muerto. Llamó al muerto. Y el muerto salió y ya no estaba muerto, ¿verdad? Cristo le había dado vida. Dice en este mismo Juan que vendría la hora cuando todos los muertos, los que están en los sepulcros, oirán su voz. Juan 5:28, que lo quiero leer. Juan 5:28. Y dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Repito, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de qué es? Del Hijo de Dios, la voz de Cristo. Bien, Lázaro, ven fuera. Salió Lázaro, estaba con las vendas puestas, ¿verdad? ¿Os acordáis en la elegía que Miguel Hernández decía: y desamordazarte y regresarte? Él no podía hacerlo, pero Cristo lo hizo. Y ahora ya vienen las preguntas. Las preguntas que todos hoy, yo el primero, tenemos que hacernos. Y una pregunta exige una respuesta. Yo no quiero que me lo digas en voz alta, sino que para ti mismo vayas respondiendo, o te lo lleves a casa y ahí respondas y medites sobre ello. Primera pregunta. En Juan 11, 25, 26 dice: Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Primera pregunta. ¿Lo creemos de verdad? Hermanos, vivimos en una sociedad que dice que todo eso es mentira, que es un mito, una falsedad. Pero el Señor hoy, en el siglo XXI, sigue diciendo lo que dijo en su día y que encontramos en el versículo 25-26, que dice así: Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Amén. Quiero leer también un texto que está en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que dice así: Tampoco, hermanos, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ese de duermen lo dijo Jesús, ¿verdad? También. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Amén.
Segunda pregunta. En el versículo 9 y 10 dice Jesús una especie de frase hecha o de dicho. Cuando Jesús dijo que iban a ir a Judea, iban a ir a Jerusalén, a Betania a ver a Lázaro, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y es verdad, porque en Juan 10, si lo tenéis por ahí, en el versículo 31, antes, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esto era verdad. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda el de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús es la luz del mundo. Estaban en una situación muy, muy mala. O sea, hay que comprender que ellos sabían que estaban con él cuando quisieron apedrear a Jesús. Y en una situación tan crítica se necesita la luz de Cristo para que nos guíe, nos ilumine, para que nos haga ver lo que está pasando. ¿Y qué quiere Dios de nosotros en cada momento? Jesús es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, en Juan 8:12. ¿Crees esto? Amén. Tercera pregunta. Cuando en Juan 11:40, Marta le dice, cuando Jesús le dice que retiren la piedra, que estaba excavada como en una cueva y había una piedra que tapaba la entrada del lugar donde estaba sepultado Lázaro, dice, Jesús le dice en el 39, quitad la piedra, y Marta dice, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ante una situación difícil, hermano, imposible, que no sabemos dónde hay salida para eso, Jesús hoy nos dice a nosotros, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Crees esto, hermano, hermana, a pesar de las circunstancias? Que si crees verás la gloria de Dios. Cuarta pregunta. Quitar la piedra. Eso fue un mandato, ¿no? Quitar la piedra. Marta dijo, pero no, Señor, que es que hiede ya, que hace 4 días que está ahí. Se habrá descompuesto. Si no lo hubieran quitado, no hubieran visto la gloria de Dios por su falta de fe. Quizá el Señor lo hubiera sanado de otra manera, no lo sé, pero desde luego hubiera entorpecido la manifestación de la gloria de Dios en obediencia de parte de ellos. Repito, Jesús podía haber desintegrado la piedra, pero no lo hizo. Tenían que ser ellos los que quitaran la piedra, para que por fe, al hacerlo, Dios, Cristo Jesús, obrara. Si el Señor te está diciendo que quites la piedra que me impide ver la gloria de Dios, si el Señor te está llamando y no eres cristiano todavía, no has entregado tu vida a Cristo, quita esa piedra de todo lo que te está impidiendo el entregar tu vida a Jesús y deja que el Señor se manifieste en tu vida. Deja que salgas de la tumba de la muerte espiritual a la vida. Pero también puede ser el caso de creyentes que en una situación de crisis hay una piedra que es la razón, ¿verdad? La razón me dice que no, que eso no puede ser. Pero es que el Señor obra maravillas. La pregunta sería, ¿obedeces el mandamiento de Dios por fe de quitar la piedra que te impide ver la gloria de Dios? Amén. Última pregunta. Y esta fue, sinceramente, hermanos, la que a mí más me tocó, la que primeramente me dio el Señor para compartir,
Porque cuando el Señor te da algo para tu vida, cuando vas a predicar, es para compartirlo. Normalmente. Y es la oración de Jesús. Volvemos a leerla, 41 y 42. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Pregunta. Digo yo, puedo decir yo, en este momento, ¿puedes decir tú, hermano o hermana, en este momento esta frase? ¿Puedes decir: Padre, te doy gracias por haberme oído, porque yo sé que siempre me oyes? Sé que siempre me oyes. ¿Lo puedes decir? A mí me quebrantó el Señor, porque yo, hermanos, lo confieso, muchas veces en situaciones críticas de mi vida, pues parece que decía que es que Dios había un poco, no olvidado de mí, pero que quizá no me estaba atendiendo demasiado de lo que me estaba pasando. El Señor nos recuerda que no, que Dios siempre nos oye, que Dios es nuestro Padre, que dio a su propio Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Y el Señor a mí me lo tiene que recordar cada día, porque yo soy el primero que lo necesito. Gracias, Señor, porque sé que siempre me oyes. Y es bonito también lo que dice después. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, hermanas, nosotros estamos siendo un faro, no porque tengamos luz, sino porque nosotros reflejamos la luz de Cristo. Y hay mucha gente que nos está mirando. Y si nosotros realmente reaccionamos de la forma correcta, por fe, y ven cómo confiamos en nuestro Padre y cómo nuestro Padre nos ayuda y se manifiesta, van a creer. Pero si nosotros en los momentos críticos nos alejamos de Dios, desconfiamos de Dios, también podemos hacer daño por el mal testimonio. Pero gloria a Dios, porque no es así habitualmente, al menos en mi caso. Quiero decir que yo a veces sí que le fallo, es lo que quería decir. Pero gracias a Dios que el Señor, cuando me ocurre eso, por la gracia, como dice mi amigo Vicente, que a mí me gusta mucho, la gracia de Dios, que es tan maravillosa, que siempre está dispuesto a recibirnos como al hijo pródigo, con los brazos abiertos. Hermanos, es tiempo de meditar en la palabra del Señor, de reafirmarnos en la fe. Es tiempo en el cual recordamos ese acto tan de infinito amor que fue el de que Cristo vino a este mundo, el Cordero Pascual, y dio su vida por nosotros. Que Él nos bendiga. Amén.